Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar con la probabilidad condicional y la independencia de eventos. Para ello, pues por aquí les dejo, como siempre, las temáticas que vamos a estar abordando y vamos a empezar con el tema precisamente. A veces resulta que la probabilidad de un evento depende si sabemos que ha ocurrido algunos eventos previamente. Por ejemplo, nosotros podríamos pensar en la probabilidad de que un perro defienda nuestra casa. Bueno, esa probabilidad de que un perro pueda defender nuestra casa va a depender de qué tipo de perro tenemos. Si tenemos un Rottweiler, muy probablemente este perro pueda defender nuestra casa. Pero si tenemos un Chihuahua, lo más probable es que no. Entonces, ahí la probabilidad de que un perro defienda o no tu casa, pues va a depender precisamente de qué perro es el que estás teniendo. Entonces, aquí nosotros vamos a requerir tener alguna información adicional en relación con si un perro va a defender nuestra casa o no. Y vamos a estar interesados en la probabilidad condicional de que defenderá nuestra casa, dada esa información. Y esa información que ya debería de estar dada es qué tipo de perro es el que tenemos. Entonces, la probabilidad de que un perro cualquiera defienda su casa va a ser mayor dependiendo, mayor o menor dependiendo de qué tipo de perro tengamos. Vamos a ver un ejemplo. Si queremos calcular cuál es la probabilidad incondicional de obtener un 1 en el tiro de un dado balanceado, vamos a ver que es un sexto. ¿Qué significa esto de probabilidad incondicional? Esto se refiere a que no tenemos ninguna condición previa que se deba de cumplir. Entonces, cuando lanzamos un dado, como tiene 6 caras, una sola de ellas es un 1, entonces la probabilidad de obtener un 1 es un sexto. Pero resulta que en ocasiones nos dan información extra. Por ejemplo, podemos saber que el dado cayó en un número impar. Entonces, si el dado cayó en un número impar, entonces pudo haber caído un 1, o un 3, o un 5. Y entonces, la probabilidad de obtener un 1, en este caso, cuando ya tenemos esta información extra, sería un tercio. Entonces, tenemos ahora que nuestro espacio se restringe solamente a 3 casos posibles. Y de esos 3, pues uno es el favorable, que es el número 1. Entonces, la probabilidad condicional de un evento va a ser la probabilidad de que este evento ocurra, dado el hecho de que uno o más eventos previamente ya han ocurrido. Aquí, cuando hacemos el cálculo de una probabilidad condicional, debemos de saber a qué está sujeto esta probabilidad, cuáles son las condiciones previas. Entonces, vamos a definir con un poquito de formalidad este concepto de probabilidad condicional. Bueno, la probabilidad condicional de un evento A, dado que un evento B ya ha ocurrido, es igual a escribirlo de esta forma. Se escribe una P de probabilidad A y con una raya vertical B. Esto significa la probabilidad de A dado B. Entonces, la probabilidad de que ocurra A cuando ya ha ocurrido B es la probabilidad de la intersección de A con B dividido sobre la probabilidad de B. En este caso, nuestro simbolito que tenemos se puede leer de distintas formas. Se puede decir la probabilidad de A dado B, o la probabilidad de A sujeta a que ya ocurrió B, o la probabilidad de A dada la ocurrencia de B. Entonces, en este caso, lo que nos debemos de dar cuenta es que nosotros estamos calculando cuál es la probabilidad de A dado o ya sujeto a que ya ha ocurrido previamente el evento B. El evento B es lo que ya pasó, lo que ya ocurrió. Es importante señalar que en esta definición el evento B, como les había comentado, ya ha ocurrido. El cálculo de la probabilidad se va a restringir únicamente al evento B. Recordemos el ejemplo de los dados que les había comentado hace un momento. Supongamos que tiramos un dado balanceado. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 1 dado que se sabe que cayó un número impar? Hace ratito hicimos el experimento y ya lo analizamos y sabemos que es un tercio, pero vamos a analizar las condiciones de acuerdo a la definición formal que tenemos de la probabilidad condicional. Tenemos que definir entonces nuestro evento A, que es lo que queremos calcular. El evento A sería el dado cae en un 1. Por lo tanto, los elementos del evento A serían únicamente el 1. Y B sería el evento que ya ha ocurrido, la información que ya se sabe. Entonces, nosotros sabemos que ya cayó un número impar. Por lo tanto, el evento B va a ser dado que cae en un número impar. El dado cayó en un número impar. Por lo tanto, los elementos de este evento B van a ser 1, 3 y 5. De aquí nosotros podemos darnos cuenta que la probabilidad de la intersección de A con B, si nosotros hacemos la intersección de A con B, nada más hay un elemento, que es el 1. Entonces la probabilidad de la intersección de A con B es un sexto. Mientras que la probabilidad de B son 3 sextos, porque tiene 3 elementos, 3 de 6 en total que tiene el dado. Entonces son 3 sextos esta probabilidad. Entonces podemos aplicar la fórmula
para poder encontrar la probabilidad condicional a partir de esa fórmula de la definición. Entonces, la probabilidad de A, dado que ya ocurrió B, va a ser la probabilidad de la intersección de A con B sobre la probabilidad de B. Pero la probabilidad de la intersección de A con B es un sexto, es el cálculo que hicimos aquí al inicio, sobre la probabilidad de B, que son 3 sextos. Resolvemos esto, podemos aplicar la regla del sándwich, multiplicando los términos que están en los extremos en nuestra operación. 6 por 1 nos da 6 y 6 por 3 que nos da 18. Entonces nos queda 6 sobre 18 y esto si lo simplificamos nos da un tercio. Ahora vamos a ver que este problema va a tener un poquito más de significado si nosotros hacemos el diagrama de Venn. Nosotros podríamos poner nuestro espacio muestral, que sería nuestro conjunto S, con todos los elementos que puede tener, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que serían las 6 caras del dado. Señalamos cuál sería nuestro evento A, que sería nuestro evento de interés, que caiga un 1. Y nuestro evento B, que es el evento que ya ha ocurrido. Como sabemos que el evento que ya ha ocurrido es que cayó un número impar, entonces señalamos nuestro evento B, que sería estos tres elementos, 1, 3 y 5, que serían los casos en los cuales sabemos que cae un número impar. Bueno, si queremos calcular aquí la probabilidad de A dado B, lo único que tenemos que hacer es ¿en cuántos casos tenemos casos favorables de los casos posibles en B? Lo que hacemos es restringir nuestro espacio muestral. Nuestro espacio muestral ya no van a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nuestro espacio muestral se restringe a ser solamente B, 1, 3 y 5. Y de estos tres casos que tenemos posibles, solamente uno es el favorable, que es el que tenemos aquí, que es el 1. Entonces sería 1 de 3, un tercio sería nuestra probabilidad. Ahora vamos a pasar a definir el otro concepto, el concepto de independencia de eventos. La definición formal de la independencia de eventos es la siguiente. Vamos a decir que dos eventos A y B van a ser independientes si se cumple cualquiera de los siguientes casos. La probabilidad de A dado B sea igual a la probabilidad de A. La probabilidad de B dado A que sea igual a la probabilidad de B. Estos dos, a lo que se refieren estos dos primeros casos, es que si queremos calcular la probabilidad del evento A, dado la ocurrencia de un evento B, es igual a la probabilidad del evento A. Quiere decir que el evento B no le afectó para nada a la ocurrencia del evento A. Por lo tanto, son independientes porque no le afecta. Y si queremos calcular la probabilidad del evento B, dada la ocurrencia del evento A, esto también es la probabilidad de B. Dense cuenta que aquí tampoco se afecta. Si yo quiero calcular la probabilidad del evento B sujeto a la ocurrencia del evento A, pues el evento A no tiene ninguna injerencia, no le afecta para nada a este evento B. Por lo tanto, esto es la probabilidad de B. Entonces, cuando no se afectan entre sí las probabilidades a la hora de calcular la probabilidad condicional, decimos que son independientes. Y también podemos decir que van a ser independientes si nosotros tenemos que la probabilidad de A intersección con B, si tomamos la probabilidad de la intersección de A con B, es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. En este de aquí, esta formulita se puede demostrar, quizá en algún momento se las demuestre en clase si ustedes me lo piden. Es muy sencillo hacer esta demostración de esta fórmula a partir de cualquiera de las dos fórmulas anteriores. De hecho, entre ellas son equivalentes. Si se cumple una, se deben de cumplir forzosamente todas. Aquí lo que les recomiendo es utilicen la fórmula que se les haga más simple, más sencilla para cada problema. En mi caso particular, yo suelo utilizar con mayor frecuencia la tercera fórmula porque es la que a mí me parece más simple. Pero si alguno de ustedes le entiende o lo hace más sencillo con algunas de las dos primeras formulitas, pues también es válido, puesto que todas ellas son equivalentes para demostrar la independencia. Entonces, dos eventos A y B van a ser independientes, como les había comentado, si la ocurrencia de A no afecta a la ocurrencia de B y también al reverso, ¿no? Y de manera inversa, si el evento B no le afecta en su ocurrencia al evento A. Vamos a ver un ejemplo para que podamos ilustrar este concepto de independencia de eventos. El ejemplo que vamos a tener es el siguiente. Decimos que tenemos tres marcas de café, la marca X, la marca Y y la marca Z, las cuales van a ser clasificadas por un juez de acuerdo a su sabor. Y entonces podemos definir los siguientes eventos. El evento A, decimos que ahí la marca X se prefiere sobre la Y. Es decir, el juez la clasifica como mejor que la Y. El evento B, la marca X se clasifica como la mejor de todas las marcas. El evento C, la marca X se clasifica como la segunda mejor y el evento D, la marca X se clasifica como la tercera mejor. Es decir, de las tres marcas sería la peor.
Si el juez en realidad no tiene preferencia por el sabor y escoge al azar la asignación de las marcas, entonces lo que se nos pregunta es, ¿el evento A será independiente de los demás eventos, del evento B, C y D? Entonces vamos a pasar a resolver esto y quizá lo primero que debemos de entender aquí es tratar de construir nuestro espacio muestral. Entonces, vamos a tratar de construir cuál es el espacio muestral y encontrar todos los puntos muestrales de los eventos A, B, C y D. Aquí nos podemos dar cuenta de que los 6 puntos muestrales que tenemos son igualmente probables porque pues, cualquiera tiene la misma chance de ocurrencia porque está asignando al azar el orden de las marcas. Entonces, en este caso tenemos 6 puntos muestrales. X, Y, Z, X, Z, Y. Aquí tenemos dos que inician con X. Y, X, Z, Y, Z, X. Aquí tenemos las dos que inician con Y. Z, X, Y, Z, Y, X. Aquí tenemos las dos que inician con Z. Bueno, de aquí podemos ver la marca X se prefiere a la marca Y. Eso es lo que nos dice el evento A, que es el primero que vamos a calcular. Entonces, de esos eventos que tenemos, de esos puntos muestrales, ¿en cuáles de ellos la marca X se prefiere sobre la Y? Sería en este caso, si decimos que esta X es la mejor, la segunda mejor y la peor, entonces aquí se prefiere la marca X sobre la Y, aquí también se prefiere la marca X sobre la Y, aquí no, y aquí sí, Z, X, y aquí no. Entonces vamos a tener estos 3 casos posibles. El segundo evento sería el evento B, que nos dice la marca X se clasifica como la mejor. Bueno, hay que escribir los eventos en los cuales la marca X aparece en primer lugar, que son estos dos, los cuales tenemos que la X es la mejor marca. El evento C nos dice que la marca X se clasifica como la segunda mejor, es decir, la marca X debe de estar en la posición central. Aquí en estos casos tendríamos que sería YXZ y ZXY. Serían nuestras dos posibilidades. Esos son los 2 puntos muestrales del evento C. Y el evento D nos dice que la marca X se clasifica como la tercera mejor. Es decir, es la peor de las marcas y debe de estar posicionada en el tercer lugar. Es decir, sería YZX y ZYX, que serían estos dos casos que tenemos aquí. Una vez que hemos llegado a este punto, vamos a poder ser capaces de determinar las probabilidades de A, B, C y D y con ello poder aplicar la definición de independencia. Yo en lo particular lo que voy a hacer es aplicar la tercera fórmula de la definición de independencia. Recuerden que cualquiera de ellas es equivalente, pueden utilizar la que ustedes deseen, pero yo voy a utilizar la tercera. Lo primero que vamos a estar viendo es cuál es la probabilidad de A, B, C y D, en donde la probabilidad de A es 3 sextos, porque son 3 de 6 casos posibles, pero esos 3 sextos lo podemos poner equivalentes a un medio, si lo simplificamos. La probabilidad de B serían 2 sextos, son 2 de 6 casos posibles. Lo podríamos simplificar como un tercio, pero yo lo voy a dejar como 2 sextos porque ahorita me va a convenir de esa manera. La probabilidad de C igual 2 de 6 y la probabilidad de D también serían dos casos favorables de 6 posibles. Ahora sí, vamos a aplicar la definición de independencia para ver si es que los eventos en este primer caso A y B son independientes. Lo que tengo que hacer es encontrar cuál es la intersección, la probabilidad de la intersección de A con B. Si nos damos cuenta, la intersección de A con B serían estos dos elementos. Los dos elementos que tiene B también están en A. Por lo tanto, la intersección son estos dos elementos. Entonces sería 2 de 6. Esa sería la probabilidad de la intersección. Ahora, multiplicar la probabilidad de A por la probabilidad de B sería un medio por 2 sextos. Y aquí yo puedo cancelar este 2 con este 2 y nos queda un sexto. Si ustedes se dan cuenta, la probabilidad de la intersección no es igual a la probabilidad, a la multiplicación de la probabilidad de A por la probabilidad de B. Es decir, estos números que señalé en rojo no son iguales y por lo tanto, en este caso decimos que A y B no son independientes. Es decir, podríamos decir que esos dos eventos son dependientes. Ahora vamos a calcular cuál es la probabilidad de A intersección con C. Vamos a ver si es que A y C son independientes o no. La intersección de A con C en nuestro caso, la probabilidad sería un sexto. Vamos a ver por qué. Si nosotros vemos el conjunto A y el conjunto C, el elemento que se está repitiendo es ZXY. ZXY. Este YXZ no se está repitiendo porque no está en el conjunto A. Por lo tanto, el único que se repite sería este elemento.
Entonces, la probabilidad de la intersección sería 1 de 6, solamente este elemento que es el que se está repitiendo, de 6 casos posibles. Esto sería un sexto. Al multiplicar la probabilidad de A por la probabilidad de C, en este caso sería un medio la probabilidad de A por 2 sextos la probabilidad de B. Simplificamos este 2 con este 2 y nos queda un sexto. Dense cuenta de que aquí los números que están señalados en rojo sí son iguales y por lo tanto podemos concluir que A y C sí son independientes. Vamos ahora a determinar si es que A y D son independientes o no. Y se hace exactamente lo mismo. Hay que encontrar cuál es la probabilidad de la intersección de A con D. Si ustedes se dan cuenta, A y D no tienen elementos en común. Como A y D no tienen elementos en común, la probabilidad de la intersección es cero. Y bueno, teniendo que esta probabilidad de la intersección es cero, entonces vamos a hacer la multiplicación de las probabilidades a ver qué es lo que nos sale. La probabilidad de A por la probabilidad de D, donde la probabilidad de A es un medio y la probabilidad de D, 2 sextos. Otra vez cancelamos este 2 con este 2 y nos queda un sexto. Dense cuenta que la probabilidad de la intersección de A con D no es lo mismo que la probabilidad de A multiplicada por la probabilidad de D. Cero no es igual a un sexto. Por lo tanto, podemos concluir que A y D no son independientes. Es decir, para que sean independientes deben de ser iguales los resultados. Bueno, esos ejemplos me parece que son suficientes como para que ustedes vayan empezando a trabajar los ejercicios que están propuestos para la sesión de esta semana y que pues vamos a poder estar resolviendo con todo gusto con ustedes el día que nos toque resolver dudas. Enfóquense, traten de leer cada problema con mucho cuidado para tratar de entenderlo y que puedan identificar cuáles son los conjuntos A y B para poder aplicar ya sea la probabilidad condicional o la independencia de eventos. Entonces, hay que ser muy cuidadosos a la hora de hacer esa lectura de los ejercicios para no equivocarse en qué es lo que tienen que estar realizando. Recuerden que para adquirir destreza en estos ejercicios y en muchos más temas, lo que necesitan hacer es estar haciendo un montón de ejercicios. Si resuelven los ejercicios que ya les dejé ahorita y aparte se ponen a resolver algunos otros, pues van a ir adquiriendo destreza y en algún momento pues van a poder resolver muchos ejercicios de manera muy sencilla y no les va a costar trabajo más adelante los siguientes conceptos. Nos vemos pronto. Cuídense.